Bienvenidos a nuestro webinar de GM Fondos, fondos de inversión de renta variable. Les agradecemos muchísimo su atención. Y bueno, nos presentamos. Vamos a estar como panelistas en este webinar el licenciado Eduardo Iglesias Aspe Sanders, gerente de producto de GM Fondos, y su servidor Alberto Herrera Gómez, director de producto de GM Fondos. Pues iniciamos hablando de las opciones y el universo que tiene cualquier inversionista de fondos de inversión de renta variable en México, y en particular que quiere invertir en renta variable de fondos en México. En este caso, lo primero que tenemos que entender es el universo de opciones que tiene este inversionista de fondos. Y lo primero es entender cuántas opciones hay listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Importantísimo. Actualmente, empresas que fueron listadas por oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores son aproximadamente 144. Y en este caso tenemos nosotros, y a lo mejor lo que más conocemos, las 35 emisoras que se caracterizan por tener la mayor liquidez. Son aproximadamente 35 en el índice que conocemos como el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, como lo mostramos en esta diapositiva, existen 109 más que son opciones para el inversionista de forma real, y en la cual estaremos viendo a través de este webinar la diferenciación y las opciones que representan para este inversionista que ve en los fondos de inversión un activo para complementar sus carteras de inversión. Para empezar, tenemos también que clasificar a las acciones que están listadas. Lo vamos a hacer de acuerdo al tipo de bursatilidad, como podemos ver en el gráfico. Existen acciones categorizadas como alta, baja, media e incluso nula bursatilidad. En particular, debemos entender la bursatilidad como el grado de liquidez que tiene una emisora para ser intercambiada, o en particular esta facilidad que se le da para poder comprar y venderse, y que la podemos ver reflejada a través de su volumen de transaccionalidad, ¿no? Y de intercambio. En este sentido, para empezar a diferenciar a las ofertas que hay de fondos de inversión, pues tenemos que entender en qué tipo de sectores y en qué tipo de emisoras y empresas se está invirtiendo. Para esto, lo primero que tenemos que identificar es qué sectores existen dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Dentro de un estándar internacional en el cual la Bolsa Mexicana de Valores se ha alineado recientemente, hoy tenemos esta categorización a través de 8 sectores. El sector industrial. Ese sector es el que podemos identificar como aquellas empresas dedicadas a temas de servicios y producción de algunos bienes de equipo, bienes de transporte, materiales. Algunos conglomerados incluso entran acá, y en estas hay 31 empresas dentro de este sector. Un ejemplo puede ser promotora de infraestructura Pinfra, Alfa. También tenemos el sector de materiales. En el sector de materiales actualmente están listadas 26 empresas. Aquí las podemos relacionar como un sector en el cual podemos ver empresas que tengan productos y servicios relacionados con los sectores químicos, petroquímicos, vidrios, plásticos, metales y minería. Un ejemplo puede ser de empresa Grupo México. También tenemos el sector de consumo frecuente. En este tenemos 22 empresas listadas, en las cuales estamos hablando particularmente de supermercados. Adicional, empresas que se dedican a comercializar alimentos, bebidas, algunos productos domésticos, personales. Un ejemplo es Walmex o Walmart, como la conocemos. También dentro del sector salud tenemos aproximadamente 5 emisoras o empresas, en las cuales son servicios y venta de medicamentos, equipo médico, farmacias, hospitales. Un ejemplo es Fragua, Farmacias Guadalajara. También dentro de la parte del sector telecomunicaciones, aquí hay 9 empresas, particularmente este sector pues relacionado con la cuestión de temas de telecomunicaciones inalámbricas, medios de comunicación, radio, televisión. Aquí un ejemplo, sin duda, América Móvil, platicaremos más al respecto. En el caso del sector energía, una emisora es la que está representada en este sector, Yenova. En el caso del sector de consumo no básico, tenemos 20 empresas listadas. Aquí debemos entender el consumo no básico como aquel relacionado
quizá con sectores o subsectores o ramo como lo maneja la Bolsa Mexicana de Valores, sector automotriz, bienes de consumo durables, ¿no? Aquí un buen ejemplo puede ser Liverpool para ilustrar este sector. Y también el sector de financieras, donde hay aproximadamente 30 empresas listadas. En este sentido, los servicios incluyen no solamente los bancarios, pueden ser no bancarios, inversión, correduría, gestión de activos, muy importante. Aquí un buen ejemplo es GBM, que somos partícipes y listados en la Bolsa Mexicana de Valores y una opción más para el inversionista en México. Una vez identificados estos sectores, pues vemos en la siguiente diapositiva la evolución de los mismos a través del tiempo. Esta diapositiva nos ilustra muchísimo el tema de las ventajas de la diversificación que tiene hoy el inversionista en México. Como lo veíamos en la primera diapositiva, sin duda la canasta principal en índice de precios y cotizaciones con estas 35 emisoras de más alta bursatilidad, como lo señalamos, y más líquidas. Si vemos la evolución de forma sectorial, lo que podemos observar, ¿sí?, ya de estas 144 emisoras listadas a través del tiempo, en este gráfico lo ilustramos desde 2009 hasta marzo de 2015, lo que podemos observar es dos grandes ventajas. La primera, la diversificación. Como podemos ver, el desempeño del sector que mejor estuvo un rendimiento durante este periodo fue el sector de industriales. Sin embargo, como podemos también observar en la misma, a través del tiempo, ejemplos, en marzo, podemos ver que de repente el sector de salud y tanto el sector de materiales tienen comportamientos distintos, incluso contrarios. Este es un ejemplo de la diversificación sectorial que queremos transmitir a través de ir viendo la evolución de estos gráficos de cada uno de los índices sectoriales. ¿Qué queremos decir con esto? En el momento en que dos líneas se cruzan en este gráfico a través del tiempo, y lo vemos ilustrado en dos particularidades de lapsos desde marzo de 2012 y también lo vemos casi al final de marzo de 2014. ¿Qué significa esto? En el momento que vemos dos cruces de los gráficos, es las ventajas de la diversificación. Al tener uno en un portafolio, construir un portafolio con esta inclusión o incluyendo a los sectores o emisoras de distintos sectores, aquí lo que podemos ver es que los movimientos, pues al final del día, tienden a compensarse y tienden a beneficiar a la estructura del portafolio por esta regla de inversiones que siempre ha existido, que es la diversificación. Y aquí lo podemos observar, llevan movimientos distintos a través del tiempo, y es ahí la importancia que se tiene de considerar la renta variable y no verla nada más como un índice, empezar a ver a través de los distintos sectores en los cuales puede participar un inversionista, y sobre todo en fondos de inversión, al tener productos que por su naturaleza son altamente diversificados. Ahora, ¿cuál ha sido el desempeño a nivel de esta canasta principal? Y queremos ilustrar muchísimo esto dentro del contexto de diversificación a través de la evolución del índice de precios y cotizaciones en los últimos 5 años. Y un estadístico que nos marca, si nosotros hacemos un análisis de cada 5 años, partiendo en este ejemplo, como se puede ver en este diapositivo de forma gráfica, del 2000 al 2004 y periodos subsecuentes, 2001, 2005, 2002, 2006, 2003, 2007, lo que podemos observar es que estadísticamente el índice de precios y cotizaciones no ha tenido un rendimiento negativo en un horizonte de cada 5 años. Esto lo ilustramos por el simple hecho de que dentro de un contexto de diversificación, el premiar el horizonte y el apegarse al mismo es muy importante. La intención de este diapositivo no solamente nos transmite el tema del horizonte, sino también nos transmite algo muy importante. Es una clase de activo que sin duda mantiene volatilidad en su entorno y mantiene volatilidad en su evolución a través del tiempo, pero entre más tiempo tengamos la participación en inversión en renta variable, sin duda los efectos de la volatilidad tienden a disminuir. Eso es un tema también estadístico. Ahora, dentro de este gráfico también nos ilustra que el mejor desempeño en este ejercicio de cada 5 años, pues resultó en el 2003 al 2007, ¿no? Rebasando niveles incluso de 3 dígitos. Lo que aquí transmitimos son rendimientos directos, cambios porcentuales, y básicamente reiteramos, en este lapso de tiempo y esta historia nos dice que el activo renta variable medido a través del índice de referencia, esta canasta principal de 35 emisoras,
no ha tenido un comportamiento negativo a través del tiempo. En la siguiente lo vemos de una forma a través de cuadro y una forma estadística también, y aquí lo que hacemos es ponerlo de forma mensual. ¿Qué hacemos? Ejemplo, el periodo inicial en el cual estamos tomando estadístico del 2000, por ejemplo, al 2005, y lo vamos haciendo mes por mes, enero, febrero, es decir, enero del 2000 a básicamente enero del 2005, el retorno fue de 81.2%. Si nosotros nos vamos al caso, por dar un ejemplo, octubre, y hacemos el mismo ejercicio, pero lo hacemos de 2001 a 2006, el retorno es de 307.3%, ¿no? Básicamente, ¿qué nos ilustra este gráfico? Que si ya lo hacemos de forma mensual y hacemos el mismo ejercicio anterior cada 5 años, nos ilustra que estadísticamente, no solamente en periodos anuales de 5 años, sino si consideramos mes por mes, no ha habido un rendimiento negativo en este lapso. Recordamos, en fondos es bien importante resaltar que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Sin embargo, este estadístico nos ilustra que en el tiempo la renta variable mantiene, a pesar de la volatilidad, un desempeño competitivo y estadísticamente, reiteramos, se ha desempeñado de forma negativa. De hecho, como lo ilustramos en este gráfico, el mejor desempeño que se ha dado en el tiempo fue básicamente en abril, en el escenario del ejercicio de 2003 a 2008, con un rendimiento de 439.2% en este lapso de 5 años. Si nosotros vemos el peor desempeño en este horizonte y con este estadístico, se dio básicamente en julio del ejercicio de 2007-2012 con un desempeño de 29%. Es decir, son los rangos. Lo que más ha dado básicamente en este ejercicio y en este escenario de 2000 a 2014, el índice de precios y cotizaciones, pues ha sido el límite máximo 439 y el mínimo 29. Es decir, estamos hablando de que a pesar de las volatilidades que existen, a pesar de los eventos, hoy el mantener y el estar invertido en renta variable, y reiteramos, el mantener y respetar un horizonte, sigue estadísticamente ilustrando que este activo pues ha redituado de forma competitiva. Ahora, importante las ventajas de tener esta clase de activo dentro de los fondos de inversión. Evidentemente, siempre sujeto a un perfil para el inversionista, siempre sujeto a una experiencia de conocer la evolución de este activo, ¿no? Nosotros en esta diapositiva pues mostramos la historia, no solamente la renta variable, sino la vemos a través del tiempo y también la acompañamos con otra clase de activos. Los activos principales en México, y este cuadro lo ilustra mucho, desde tener a la inflación, que más que un activo es lógicamente pues el reto de cualquier inversionista buscar tener rendimientos reales, ¿no? El caso del dólar, tenerlo también como más que un activo, considerar también a la depreciación cambiaria o apreciación como un elemento que también está presente en las inversiones del inversionista en México. El referente tradicional de los instrumentos de deuda, el CETE en términos netos de impuesto, y un portafolio formado también por el hecho de componerlo con el CETE, con el dólar y el activo que ilustramos y venimos platicando, el IPC, ¿no? La bolsa también conocida. Si vemos esta historia desde 1998 de forma anual hasta 2014, pues podemos observar el primer mensaje de este estadístico es que no hay un activo que sea permanentemente el ganador o que esté en los primeros lugares situado, ¿no? Lo que aquí podemos ver sin duda es que la diversificación resulta una estrategia importante para cualquier entorno, dado que si observamos el portafolio teórico que estamos aquí mostrando, ¿no? Con esta diversificación que reitero, trae los componentes del CETE, de la bolsa y del dólar, pues vemos que primero es la clase de activo que nunca está, o cuando menos el portafolio teórico nunca está en rendimientos que sean los mínimos en términos relativos de esta comparación. Y es eso, el mensaje principal es que la renta variable es un activo que complementa la diversificación y que sin duda, a pesar de los eventos que pueden darse de volatilidad, construir estrategias, reiteramos, de acuerdo al perfil, que tengan un componente de renta variable, pues incrementa las posibilidades de desempeño favorable con sus respectivos
volatilidades. Pero aquí nos dice eso la historia, no hay un activo ganador. Nos podemos ver también incluso el tipo de cambio, si lo vemos ya de forma acumulada, que es el siguiente gráfico, pues podemos observar que en el tiempo hay activos, por ejemplo, el tipo de cambio que ni siquiera supera a la inflación en este tipo de horizontes, ¿no? Y por el contrario, que vemos que un portafolio diversificado pues, obtiene lo mejor de estos activos independientemente de los movimientos que tengan, porque en algunos casos se complementan entre ellos, y sin duda de forma individual vemos también el desempeño de la renta variable. En este ejemplo ilustramos la evolución con los rendimientos de la tabla anterior, pero ya plasmados en un gráfico, de 100 mil pesos a través del tiempo, desde 1994, y como podemos observar, pues 100 mil pesos a través de este tiempo, al inversionista que premia el horizonte, que tiene un objetivo patrimonial, pues esta estructura de combinación de portafolio teórico que ilustramos, pues daba un retorno de 1.157.000 pesos aproximadamente, ¿no? En el caso de la renta variable, pues superior a esto, y reiteramos, ¿no? Superior también a temas como la inflación. Ahora, ¿qué nos ilustra muchísimo este gráfico de este tipo de activos a través del tiempo? Algo muy, pero muy importante, ¿no? No solamente que el horizonte y mantener la inversión son premiados a través del tiempo, como se ilustra aquí, sino también ratifica el hecho de que a pesar de las circunstancias, porque si observamos este gráfico, pues está implícito distintos entornos que se vivieron en la historia. Ejemplo, 1994, la crisis del tequila, básicamente la crisis en México, la crisis de 1997 asiática, 1998 la crisis rusa, en el caso del 2000 la crisis tecnológica y crisis que tuvieron que ver con el sector financiero. Ejemplo, también hay noticias favorables dentro de este gráfico. La historia de México al final del día, 2002, cuando se da el grado de inversión a México por parte de las tres calificadoras principales. Tenemos 2003 el tema de Irak, la guerra de Irak. 2007, si recordamos el inicio de la crisis subprime en Estados Unidos o de hipotecas en Estados Unidos, que sin duda en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, pues todos somos claros de esta crisis que se vivió y una de las más importantes dentro de la historia del sector financiero y en general de la economía global. Y si seguimos avanzando, 2010 la crisis europea empezaba con esta cuestión de Portugal, Italia y Grecia. Seguimos avanzando, 2011, 2012 Grecia, relajamientos cuantitativos en Estados Unidos, 1, 2, 3. ¿Qué queremos transmitir? Que durante este gráfico están pues básicamente implícito todos los eventos que se han dado en la historia que han impactado al sector financiero, y sin duda también lo que podemos observar es que el mantener las inversiones, que el tiempo al final del día y el ser claro en qué clase de activo estamos, pues premia en el horizonte, ¿no? Y cuando menos estadísticamente lo hemos visto en este gráfico e está ilustrado. Sin duda, ratifica el hecho que la renta variable pues, es el activo que supera a la inflación, o cuando menos el que mejor lo hace en el tiempo. Si nosotros pasamos ya a la parte de los fondos de inversión, pues lo primero que tenemos que entender con este universo de opciones que hay dentro del mercado local para el inversionista que quiere tener participación dentro de un fondo de renta variable mexicana, pues también es relevante el considerar el tipo de retorno y tipo de riesgo asociado a este tipo de gestión. Ejemplo, vamos a entender que cuando se hace un portafolio, sin duda el grado de diversificación es muy importante, el número de emisoras que se incluyen. En este contexto, pues, podemos hablar que decisiones muy importantes para conformar un portafolio son su selección, ¿no? ¿Qué emisoras eliges, en pocas palabras? Su asignación, qué porcentaje de esas emisoras estás asignando en tu cartera, ¿no? Y sin duda, si lo vemos reflejado a través del siguiente gráfico, podemos ver que los dos tipos de riesgos que están asociados a cualquier cartera que tengamos de fondos de inversión en México, o en el mundo, de hecho, es el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Es aquel que está asociado, pues básicamente, con un referente. Es decir, nosotros podemos ver el riesgo de mercado a través de todas las variables que afectan al índice de precios y cotizaciones. Cuando armamos un portafolio, tener exposición a acciones que también conforman a esta canasta, es decir, tener exposición a estas 35 emisoras de alta bursatilidad o liquidez.
Pero si nosotros nos vamos diferenciando en la construcción de una cartera, ¿qué es esto? Es decir, vamos escogiendo emisoras distintas al IPC. Si recuerdan, de estas 144 emisoras locales que tenemos, 109 no están en el IPC. Entonces, si nosotros empezamos a seleccionar emisoras dentro de este universo complemento al IPC o estas 109, pues empezamos a generar lo que se conoce no solamente el riesgo de mercado, hay que asumir también o conocer el riesgo activo. ¿A qué se refiere? Al irte alejando de ese riesgo activo de la canasta principal. De ahí la importancia de considerar al referente, ¿no?, o benchmark como el IPC para entender en fondos que mucha de la gestión y para entender a los fondos de inversión en los que invertimos, tenemos que ser claros si este producto tiene similitudes con el referente o índice principal o se está alejando. Es decir, si estamos asociando nuestra evolución del producto con un riesgo de mercado o con un riesgo activo o los dos riesgos, ¿no? Para eso tenemos que entender dos conceptos importantísimos dentro de la gestión activa y pasiva en México, ¿no? Se conoce como una especie de gestión letras griegas, beta. ¿Qué significa esto? Es un retorno de mercado en el cual lo que vamos a ver es toda la evolución de nuestro producto, pues va a estar asociado con una estrategia denominada pasiva que lo que busca es replicar un referente, ¿sí? Estos son estrategias beta o estrategias pasivas. Como se puede observar en el gráfico del lado derecho, lo que busca esta estrategia es básicamente emular o replicar el comportamiento de un referente. Y vamos a ver en la industria de México que muchos de los fondos están asociados a esta estrategia, es decir, se conocen como fondos indizados. En el caso del retorno activo, la gestión asociada al mismo es sin duda el buscar superar al referente. ¿Cómo se va a hacer? A través de diferenciar la asignación y la selección de nuestro producto, pues muy ya sea lejano o menos cercano a lo que es la parte del IPC. Como se ilustra el gráfico del lado derecho, vemos que una estrategia básicamente que busca retorno activo o una estrategia con gestión activa estará en el tiempo teniendo un diferencial con respecto a lo que es el IPC, ¿no? Esto es muy, muy importante ilustrarlo, ¿no? Y es ahí que empezamos nosotros a conocer la oferta de fondos de inversión en México, de renta variable mexicana. Lo primero que tenemos que identificar es que vamos a tener curvas, o por así decirlo, fondos que van a estar asociados a este tipo de gestión. Ejemplo, fondos indizados, ahí ilustramos uno de GBM IPC, ¿no? Y vamos a tener fondos que se empiezan a buscar esta diferenciación a través de la gestión activa, como pueden ser, también lo ilustramos aquí, el fondo GMMOD, en otra curva. ¿Qué queremos transmitir con esto? Que sin duda es importante entender el mercado de capitales y en el caso de los fondos de inversión en México, de renta variable mexicana, asociarlos qué tan cercanos están a este referente o qué tan distantes están del mismo, ¿no? Es ahí que en este ejemplo, en México aproximadamente existen 18 fondos indizados y 28 semi-indizados. ¿Qué queremos decir con semi-indizados? Que tienen una diferenciación sutil, ya sea en mayor o menor grado, a lo que es el índice principal. Es decir, empiezan a tener una combinación de gestión pasiva con gestión activa. Sin embargo, también es algo que tenemos en el mercado mexicano y que genera valor muchísimo para el inversionista, la gestión activa más pura a través de fondos generadores de lo que denominábamos esta letra griega alfa, en los cuales ya la gestión es totalmente activa, diferenciándose ya por mucho del índice principal. Ejemplo, en el actual rebalanceo de índice de precios y cotizaciones, la participación de América Móvil, esta emisora que comentábamos del sector telecomunicaciones, pues es una de las más altas y representativas del índice. En este caso, esta emisora tiene un porcentaje de 14.45 de acuerdo al último rebalanceo. Sin embargo, si cuando empezamos a hacer gestión activa, puede existir fondos que primero pueden tener un porcentaje menor a este, quizás 7, 8 por dar un ejemplo. Y segundo, ya siendo una gestión activa muy diferenciada, que ni siquiera tuvieran en sus estrategias contempladas el porcentaje de América Móvil o la emisora. Es decir,
Nosotros debemos ser muy claros como inversionista de empezar a identificar qué tipo de fondo estamos invertidos, si es indizado, si es semindizado o si mantiene una gestión activa, ¿no? En ese sentido, importante pues poner en la mesa ejemplos de este tipo de gestiones, sobre todo porque el pensar que estar invertido en un fondo de renta variable mexicana es nada más estar en un fondo indizado, pues nos limita a mejorar nuestra capacidad de potencializar el rendimiento a través de una diversificación. Y es esto lo que ilustramos en las siguientes tablas y gráficos. En el caso de nuestros productos, para ilustrarlo, en la tabla del lado derecho podemos observar el rendimiento expresado en tasa anual compuesta, es decir, de una tasa de composición en el respectivo plazo que aquí marcamos de 3, 5 y básicamente 10 años, de productos que están asociados con este tipo de gestión en GBM, ¿no? Ejemplo, el fondo GBM IPC, como lo señalamos, un fondo indizado. El GM Mod, un fondo con un matiz de gestión activa e indizada, una mezcla de estas dos. Y el GM CRE, un fondo cada vez más de gestión activa. Entonces, lo primero que ilustramos en este estadístico es que un inversionista, el haber tenido cada uno de este tipo distinto de gestión, pues tuvo desempeños pues obviamente distintos y diferenciados. Como lo podemos ver en este diapositivo, el desempeño en el tiempo del Fondo de Crecimiento Mexicano, el GMCRE, fue superior al desempeño del fondo indizado GMIPC y evidentemente de lo que es el índice de referencia, el propio IPC, ¿no? Esto es importantísimo. Como vemos, el segundo caso, el GMMOD, y lo vemos en el horizonte de 10 años, que es el que es bien importante considerar el máximo horizonte posible siempre que tengamos que hacer un ejercicio de este estilo para identificar la consistencia de los productos, pues nos deja esta gran lección. No es escoger un producto de 3 en este caso, es tener una exposición al mercado de renta variable en México o el mercado de capitales a través de fondos de inversión diversificados y sobre todo con una identificación del tipo de gestión. ¿Qué nos ilustra esta diapositiva? Que en el tiempo la gestión activa generadora de alfa ha superado a la gestión indizada o beta que busca replicar solamente índices. Y lo podemos ver por mucho. En el caso de la tasa anual compuesta, ejemplo, 3 años, el más reciente, y estos datos son calculados al cierre del día de antier, pues vemos que la gestión activa 9.23 contra un IPC de 0.87. Esto es bien importante, el diferencial en puntos, porque al final del día este diferencial marca rendimientos, ¿no? Si lo vemos del lado, el gráfico del lado izquierdo, el gráfico de barras, también nos ilustra pues cómo en el tiempo ha vencido la gestión activa al otro tipo de gestión indizada, y lo ilustramos con el cálculo de la oferta de fondos de renta variable de GBM, caracterizada con este matiz de búsqueda de valor a través de la generación de alfa y esta gestión activa. Y reiteramos de entender la gestión activa como el buscar estar en sectores con perspectivas de crecimiento en el tiempo, en emisoras. No, importante, no confundir la gestión activa con la operación, digámoslo así, de trading, de compra y venta en periodos cortos. No, gestión activa, como lo señalábamos en diapositivas anteriores, es el tener una selección diferenciada a un índice principal o a un referente o benchmark, y también es esta cuestión de identificar oportunidades y comprar cosas que tengan perspectiva de crecimiento en el tiempo, ¿no? Estas emisoras. Viéndolo, reiteramos, en temas de una década, el rendimiento ponderado por los activos, es decir, el dinero que hay en estos productos, nos retornó en este ejemplo 15.90% en la gestión activa de GBM. En el caso de, hicimos un ejercicio con las series de la competencia, es decir, aproximadamente más de 125 series incorporadas en este ejercicio y ponderadas por sus activos de los fondos de renta variable en México que tienen un registro de más de 10 años, el retorno fue 10.55. Y en el caso del tema del IPC, 15.62. Bueno, lo que ilustra este gráfico es que la gestión activa supera en México
a la gestión indizada, y viéndolo ya a nivel de industria podemos observar que de acuerdo a las ponderaciones por activos que hay en esta oferta en México, y reitero, esta barra color gris excluye a los fondos de GBM, podemos observar que generalmente la industria en México de fondos de renta variable tiende a ser más una industria indizada que una industria más diferenciada por la generación de alfa. Esto lo podemos también ver a través de años en los cuales han sido difíciles para el índice principal, el benchmark, ¿no? Si nosotros comparamos el desempeño anual de los categorizados los mejores fondos de renta variable en México por la empresa Morningstar, que son en este caso de GBM, mostramos dos fondos, el GMMOD y el GMCRE, podemos ver incluso que la gestión activa se diferencia ampliamente en periodos no favorables para el índice principal. Aquí son dos casos recientes de los últimos años. En el caso que podemos observar de 2013, el índice principal en un año tuvo un desempeño negativo de menos 2.24, y estos dos productos con gestión activa, los rendimientos no solamente superiores en terrenos positivos, sino ampliamente superiores, 13.44 en el caso del GMCRE y 13.13 en el caso de GMMOD, ¿no? Si nosotros hacemos este mismo ejercicio en el año de 2011, se presenta pues lo mismo, ¿no? O sea, un escenario también negativo, menos 3.82, contra la gestión activa que estuvo en terrenos positivos, y en un caso, reiterando de nuevo, el GMCRE, con un retorno del 7.08%. De nuevo, lo que nos transmite estas diapositivas y estos ejercicios estadísticos, pues es que la gestión activa en México, pues estadísticamente muestra un desempeño superior a lo que es la gestión indizada. Sin embargo, lo comentamos, esto tiene que ver va muy de la mano con el hecho de que cuando invertimos en renta variable es importante considerar primero las ventajas de la diversificación a través de fondos de inversión. Que estos fondos sean complementos, como lo hemos ilustrado ahorita, que estos fondos también tengan un componente tanto de tener una gestión indizada como una gestión activa, y algo bien importante, el apegarnos a nuestro horizonte de inversión, como fue ese estadístico que hicimos con el índice principal, en el que en periodo de cada 5 años el beneficio de esperar pues da más probabilidades de que tengamos rendimientos competitivos. Reiteramos, en la industria de fondos, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero hoy es lo que nos dice la historia, y es ahí que para nosotros pues muy importante compartirles en este webinar el hecho de que pues, la renta variable a través de fondos de inversión es un complemento y es un componente para la diversificación de una cartera, sobre todo con perspectivas patrimoniales, y también, como ilustramos, a pesar de los entornos, como fue ese gráfico, si recordamos, acumulado con diferentes crisis que han pasado en la historia, pues el hecho de mantener esta clase de activo en horizontes amplios de tiempo, pues hoy lo que nos queda de la historia es que no ha registrado en periodos amplios rendimientos no favorables para el inversionista. Es ahí que pues ponemos también a su disposición, para tener más información al respecto y conocer más acerca de los fondos de inversión en México, pues nuestras redes sociales, partiendo en inicio de nuestra página principal, gmfondos.com.mx, nuestro blog .gbmfondos.com.mx, las redes sociales, Facebook, Twitter, Vine, YouTube, en donde estaremos posteriormente subiendo el webinar del día de hoy, y pues agradecerles muchísimo su atención. También agradecemos mucho los comentarios que hacen con respecto a la claridad de la presentación, y pues bueno, a la gente que nos da su atención, agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Les recordamos, estamos a sus órdenes en nuestra página, tanto en redes sociales, para servirles. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.